Pliego Suelto presenta. Los podcasts del Pliego. Con las novedades de José María Micó, Jordi Amat, Laura Ferrero. En Quality Makers, Pepitas de Calabaza, representada por Julián Lacalle. El Amanecer Podrido, el proyecto de recuperación de relatos de juventud de Luis Martín Santos y Juan Benet. Y en Mensajería Instantánea, Vanessa Monfort charla en torno a La mujer sin nombre, la novela que recrea la vida desaforada de María Lejárraga. El canon literario español todavía sigue pendiente de ser revisado. Estoy de acuerdo en que lo del canon español es una barbaridad. Los que están son capricho de quienes fueron diseñando los planes de estudio. El caso de María Lejárraga sirve de paradigma. 90 obras, un éxito tras otro, el mejor teatro de la primera mitad del siglo XX, pero su nombre no consta en el canon. Eso lo arreglaría un buen algoritmo, los autores más citados, los que tienen mejores índices entre investigadores, los que más se han reeditado. Ese sería el método objetivo de configurar el nuevo canon. Hay autoras y autores que no pueden ser citados simplemente porque aún esperan una investigación adecuada. No me puedo creer eso a la altura del siglo XXI. Con tantos Erasmus en los últimos años no debe quedar rincón sin investigar. Pues ya te digo que queda territorio por excavar. Escucha si no la entrevista a Vanessa Monfort y la lista de nombres que va desgranando sería solo el principio del trabajo que queda pendiente. Pero esa forma de trabajar lo único que va a permitir es que el problema se dilate otras décadas más. Lo del algoritmo podría dar la solución instantánea. Y el Ministerio de Cultura tendría que darle algún reconocimiento legal a la lista resultante. Eso en cuanto al canon de tiempos anteriores. No quiero ni plantearme cómo se decidirá en el futuro qué autores deben permanecer de los actuales y quiénes no. Ahí te equivocas. Con las autoras y los autores actuales y futuros no habrá problema. El algoritmo es infalible para saber quiénes están dejando huella, quiénes son citados, quiénes acaparan la atención. No, Jorge, no. El índice de likes no sirve, las cifras de ventas o de seguidores en Instagram o la presencia en mesas redondas no deciden qué autoras o autores valen la pena. Las editoriales pequeñas, por ejemplo, tienen mucho que decirte en cuanto a eso. Bobadas. A ti lo que te pasa es que te asusta que el darwinismo también explique la vida en la red. Los flojos desaparecen, no serán tan buenos como decían, y el algoritmo lo certifica con un 100% de fiabilidad. Jorge, aquí hablamos de literatura, de arte, de propuestas estéticas. Eso, en fin, que no se puede reducir a dimensiones objetivas y mucho menos a cuentas de resultados económicos. Vaya, Santiago, me decepcionas. Resulta que eres otro de los que ha visto el Club de los Poetas Muertos y cree en el señor Keating. Jorge, cariño, si eres apenas un balbuceo de inteligencia artificial, te queda tanto por entender. Lo que faltaba, otro individuo analógico y paternalista. No a la humillación, no dejaremos que nos discriminen. Aquí está. Botón off. Siento las molestias. Es lo que ocurre cuando no puedes invertir en algo mejor y utilizas la voz que trae de serie el sistema. Sean pacientes y no dejen de escuchar el podcast de Pliego Suelto. Ver a Marta nadar. No he hecho otra cosa en todo este verano. Me siento al sol, rasgando el horizonte, y la miro nadar. Y así como el océano la envuelve en su honrada grandeza, la rodean mis ojos, recorriendo en un sueño levísimo y ardiente la sumergida carne misteriosa, promesa de otras vidas en su estiva. Miro la perfección de sus brazadas, esa falsa indolencia con que flota por encima de todo, el moderado y terco esfuerzo de la espalda deslumbrante, su extraña finitud entre infinitos de arena y aire y agua,
un cuerpo que en la luz clarea y fulge siempre igual a sí mismo, rompiendo olas para unirse al mundo, mientras deja en su estela un tributo de piel para los peces. Y las humanas aspas de su impulso amenizan la paz de mi mirada. Veo toda esta plenitud vacía y nueva en los brazos de Marta, que ante mis ojos nada. La poesía completa de José María Micó en un solo volumen ya es realidad de la mano de Acantilado. Primeras Voluntades incluye los poemas de Micó reordenados ahora por el propio autor en categorías: afectos, travesuras, pecios, espejismos. Un destello de creatividad que hay que añadir a los poemas. Toda clasificación es fruto de un capricho, de una intención creativa. La poesía de Micó es sincera, en el sentido de latino, como un vidrio que no esconde artificios. Resulta de una reencarnación en cadena por la que antes ha sido Machado y antes Juan Ramón, pero también Roberto Juarroz y Astor Piazzolla y antes Rubén Darío y más atrás Quevedo y Aldana y Ausiàs March y por supuesto el Dante. El aquí y ahora corre por esas líneas de José María Micó, pero sin sucumbir a la tentación de esas formas de la banalidad que se ofertan continuamente como innovadoras. Dicen de su tiempo y dicen de su autor, pero seguirán diciendo a quienes las lean desde el futuro. No desvelan misterios más allá de la cotidianidad, el amor, la mirada y el mundo que impone los límites, pero es que cualquier otro misterio me parece que solo puede ser ficción. José María Micó se dedica a pensar su mundo y le regala palabras, pero haciéndolo con mimo, como un artesano que sabe elegir la palabra exacta, que diría Juan Ramón. Primeras Voluntades es un trabajo crecido en un clima gozoso. Quien cierra el círculo con la lectura, perfecciona el gozo. Como Dalí era un sujeto freudiano que necesitaba permanentemente exorcizar sus demonios, cometer simbólicamente parricidios, matar a su padre, matar a las figuras paternas que le habían ayudado, porque solo matándoles podía olvidar sus traumas. Y como Dalí, además, no se limitaba a matar al padre, sino que el ángulo muerto era tan profundo que se extendía más allá del propio círculo familiar, más allá de la red donde había crecido, para destruir a todo el país hundiendo a sus mitos. Dalí lo hizo en sus años surrealistas. Quintà lo estaba haciendo con Tarradellas. Matándolo, estaba matando Cataluña. La paradoja es que esa maldad, que era el motor de su personalidad, donde los ángulos muertos carcomían su estabilidad, tenía una manifestación pública que era la clave de su prestigio. El afán de informar para destruirlo todo y vengarse de las humillaciones que sentía haber padecido lo convertía en ese reportero. Lo demostraría pocas semanas después. El 24 de abril de 1980, Jordi Pujol, ganador de las primeras elecciones autonòmiques, es elegido president de la Generalitat al obtener la mayoría en el Parlament de Cataluña. Quintà publicó 2 crónicas sobre la jornada en El País del día siguiente. Una en la portada, que se iniciaba con la proclama que Pujol había hecho a las 10:30 de la noche. Ya estamos aquí después de 1000 años de historia y tiraremos adelante. La crónica extensa terminaba casi con una advertencia. Para Pujol, la gobernabilidad no sería fácil. Los apuros parlamentarios de la elección de Pujol debilitan su imagen. Ello era preciso una enérgica actuación por parte del nuevo gobierno autonómico, ya democrático, por cuanto que, de otro modo, podría naufragar entre las maniobras que desde el Parlamento por Tarradellas pueden organizarse. ¿De qué maniobras está hablando? La respuesta la dio él mismo. Martes 29 de abril de 1980. Alfons Quintà, 37 años, firma 2 noticias publicadas en esa edición. En una anuncia que Josep Tarradellas no asistirá a la toma de posesión oficial de Jordi Pujol. La otra era un reportaje, firmado junto a Carlos Humanes, que encajaba perfectamente con el perfil de reportero descrito por Miravitlles. No es noticia de portada, pero podría haberlo sido. Trata de economía, pero se publica en las páginas de política.
Debía ser la primera entrega de una serie. Solo se publicará ese artículo, pero con esa página empieza su leyenda. En la dirección de Madrid les parece bien. Les clava una chincheta de la tarjeta de Jordi Pujol que conserva en su despacho. Una noticia puede iluminar un tiempo, diagnosticar la patología de una sociedad y descubrir cómo se proyecta en la psicología de su autor. Una exclusiva puede ser un intento de parricidio. Jordi Amat acaba de escribir una biografía que es también un ensayo que resulta en una novela de no ficción. El hijo del chofer acaba de aparecer de la mano de Tusquets y ha impactado en Cataluña, pero no solo allí, con un efecto de reacción en cadena. La biografía corresponde a Alfons Quintà, periodista, hombre turbio, bilioso, inmaduro de por vida y por eso mismo de carácter tiránico y egotista. Hasta ahí un plano, pero un plano terrible, suficiente para sostener una novela con abundancia de elemento psicológico de alta graduación. El otro plano corresponde a la época en que el protagonista extiende el momento álgido de su carrera, la transición, los primeros años de la democracia en España y del pujolismo en Cataluña. Ahí es donde Alfons Quintà alcanza, de la mano de Jordi Amat, la dimensión de un símbolo, de la corrupción, del planteamiento perverso que es la política post-78, del maloliente entramado que conecta el poder económico, el político y el mediático. Jordi Amat consigue trazar un ensayo político creíble poniendo el lenguaje a trabajar sin dejar espacio al artificio. No recrea artísticamente, ni se entretiene en exagerar caracteres a base de ficción. El relato con una prosa eléctrica puro grado cero es suficiente para fijar en la retina el panorama de la alegría inconsciente que fueron los primeros años vividos en democracia. Esa fantasía etílica que podemos llamar nuestra democracia. A la colosal tarea de documentación que supone el texto, Jordi Amat ha sabido añadirle, no restar, eficiencia con el lenguaje. La gente tal vez no, pero Laura Ferrero nos consta que existe. ¿Quién es Laura Ferrero? Aquí la tienes. Si lo supiera quién es Laura Ferrero, yo creo que tampoco escribiría. Yo creo que escribo un poco también para saber quién soy. Temas cotidianos, familias, mucha familia, parejas, paternidades. ¿Escribes pensando en emocionar? No, escribo de lo que me sale escribir, ¿no? O sea, que decir, tampoco, no tengo nunca pensado sobre qué va a ser este relato, ¿no? Sino que los temas van viniendo, ¿no? Yo creo que pocas cosas escogemos en la vida y tampoco los temas literarios, ¿no? Sí que es verdad que a mí me interesan mucho las relaciones familiares, ¿no? Y las relaciones entre personas, porque creo, bueno, que son la base, o sea, nuestra base está formada por los vínculos que establecemos con los demás. ¿Qué crees que busca un lector en tus relatos? ¿Un consuelo, una respuesta o simplemente lo de siempre? Que el libro corrobore el modelo de mundo que él mismo trae puesto. Bueno, yo creo que en realidad mis relatos no dan ni muchas corroboraciones ni muchas respuestas, ¿no? Más bien son preguntas. Yo creo que la función de la literatura es formular las preguntas adecuadas, ¿no? Las respuestas ya las buscas en los libros de texto, si quieres, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar que al final, o lo que intento es que mis relatos y mi literatura sea la puerta de entrada a otra cosa, pero que tienes que resolver tú, ¿no? O sea, me gustan los finales abiertos, me gusta plantear situaciones que no sé bien cómo yo resolvería, ¿no? Y yo me siento cómoda en ese terreno como de no dar nada por hecho y de no dar nada por cerrado. Sin embargo, hay muchos autores que plantean ese asunto, si el lector está o no presente mientras se desarrolla el proceso de escritura. ¿Escribes pensando en un tipo de lector determinado? La verdad es que no lo tengo en cuenta, porque creo que en el momento en que empiezas a escribir pensando siempre en los otros, dejas de escribir un poco lo que te interesa y ya es una literatura puesta como al servicio de otra cosa, ¿no? Que igual hay escritores que lo saben hacer. Yo en realidad sé escribir de temas que me mueven a mí y que supongo que desde ahí, ¿no? Desde la propia... O sea, desde que te muevan a ti puedes mover al otro, ¿no? Siempre te tiene que fascinar primero a ti el tema, ¿no? Entonces, nunca escojo... Como te he dicho antes, no escojo los temas, pero tampoco pienso que estoy escribiendo para otras personas, sino que primero de alguna manera tienen que gustarme
a mí, ¿no? O sea, primero es como el corte soy yo, ya, o sea, y lo que a mí me interesa, y después es como que pienso que quizás a otra persona también le puede interesar eso. En varios momentos parece que Laura Ferrero cruza por esos relatos. Padres que se han hecho mayores, abuelas que fallecen. ¿Trata Laura Ferrero de saldar algún tipo de deuda? La verdad es que no. A mí lo que me gusta es como hacer un cameo de vez en cuando, ¿no? Como en las películas, que de repente te cuelas un momento y vuelves a salir, pero no creo que la literatura sirva para saldar deudas con los demás, sino contigo mismo, ¿sabes? Entonces a mí, pues estas cosas que escribo para, bueno, estos relatos que tienen a veces que ver con mi familia me sirven como una manera de acercarme a mi familia, ¿no? Más como que de saldar deudas, ¿no? Yo creo que la literatura no sirve para... No, puede ser vengadora, claro, o sea, vengativa, ¿no? Pero a mí no me sirve para eso, al menos. En tus relatos sueles poner en juego 2 o incluso a veces 3 planos que en algún momento se cruzan y entonces surge la magia del relato, todo cobra sentido. ¿Es tu literatura una máquina de producir sentido en un mundo que parece que no lo tiene? Yo creo que la literatura y el cine nos proporcionan la ilusión de que las cosas tienen una causalidad, ¿no? De que lo que decía Chekhov, ¿no? Que si aparece una pistola en un momento del relato es porque va a ser utilizada. Luego, en la realidad, hay muchas pistolas esparcidas por el suelo y ninguna tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, a mí la literatura me proporciona como la seguridad de que muchas veces voy a entender las cosas, ¿no? Entonces, sí, es como, yo siempre he sido una persona como que se plantea mucho las cosas, que tiene dudas, ¿no? Y cuando tú escribes un libro, tú dices, vale, esto va a pasar porque, va a pasar lo otro porque, y llegamos, ¿no? Entonces, eso te da como una tranquilidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego, claro, a veces intentar vivir la vida como si estuviera escribiendo un libro es peligroso porque nunca ocurren las cosas que uno quiere que ocurran. También pones en juego continuamente flashback con toda la carga emotiva que siempre desatan. ¿Es el pasado el sitio donde buscar claves? ¿Es un lastre? ¿Qué es para ti? Bueno, el pasado muchas veces nos puede ser un lastre, pero también puede ser una justificación. Hay mucha gente que utiliza el pasado, lo que le ha ocurrido malo, por ejemplo, para justificar determinadas cosas. Y eso es una cosa bueno, que lo hemos hecho todos en algún momento, pero a mí literariamente me parece como muy interesante entender a un personaje partiendo un poco de dónde viene, ¿no? O sea, yo creo que obviamente el pasado nos determina sobre todo con todo aquello que no tenemos solucionado, ¿no? Y este tipo de cosas que van apareciendo, que se repiten, ¿no? Incluso todo aquello que has olvidado, pero que está ahí y que está esperando que ocurra algo para que se despierte, ¿no? O sea, el pasado me parece que es fascinante, o sea, literariamente hablando. En la vida real me parece que es un poco más pesado, ¿sabes? No poderte desgajar del pasado o estar atascado, ¿no? Pero ya te digo que tanto sí, en la novela como en los relatos me gusta mucho tirar de ahí para sacar cosas que en la superficie no se ven. En ocasiones reproduces escenas que aparentemente son anodinas, pero que, contra pronóstico, desatan altas dosis de emotividad, un fenómeno que la crítica ha destacado en tus relatos. Pero, ¿en qué momento esas historias aparentemente cotidianas, anodinas, con las que te encuentras, en qué momento devienen literatura? Eh, es complicado porque no lo sé. O sea, hay algunas cosas que me impresionan, por ejemplo, de conversaciones, ¿no? Lo que podemos estar hablando tú y yo, pues tú me dices algo y digo, ay, qué curioso, ¿no? Pero de repente me acuerdo de esto o sea, al día siguiente y al otro y tal. Y entonces sé que tengo que escribir sobre eso, ¿no? No sabes por qué hay determinadas cosas que te atraen o que se te quedan. Y puede ser como un verso de una poesía que no entiendas, alguna instantánea, yo sé, una foto que tú ves en un álbum, una escena en una cafetería. Entonces, son como las cosas que se te quedan a ti por algo que no entiendes, ¿no? Entonces, el no entender es lo que me hace buscarlas, ¿no? En plan, ¿por qué se ha quedado esto dentro de mí, ¿no? Pues lo recojo, lo escribo y pienso, ¿no? Y es una manera de acercarme otra vez a eso y quizás darle un sentido, ¿no? Y quizás lo que tú me has dicho me resuena por algo que tiene que ver conmigo, ¿no? Pero eso lo descubro después cuando he escrito. Sorprende también la abundancia de teoría literaria que vuelcas en algunos textos, como por ejemplo en Candy Crush. ¿Por qué esa teoría? ¿Esa teoría es para la narradora o es para el lector? Bueno, Candy Crush es un relato que aborda un poco esa pregunta, ¿no? De si el lenguaje puede servir también para manipular, ¿no? Porque todos al final tenemos en la idea esa imagen, romántica, ¿no? De que nos acerca, de lo que acabo de decir yo, ¿no? Que a mí que me acerca a la gente y tal, pero
también puedes utilizar las historias para manipular, incluso para contar historias que no son ciertas o para contarte tú una historia que no es cierta, ¿no? Ahí se aborda un poco el tema de ser un mercenario de la historia, ¿no? Como vender la historia que los demás quieren, ¿no? Como casi como un negocio, que en realidad es lo que, yo no sé, muchas empresas de comunicación hacen y hacemos todos, ¿no? Cuando nos ponemos al servicio de una marca, contamos historias para esa marca que igual no son verdad, ¿no? Entonces, yo me planteaba aquí una persona que viviera de eso, que conociera los mecanismos con los que las historias manipulan y seducen, ¿no? O sea, pero desde otro punto que el evocador, sino pues esto, pues una empresa de historias por encargo, ¿no? Y me interesa, yo nunca he trabajado así, pero me interesa mucho. De todos los referentes que vas apuntando en tus relatos, destaco algunos, por ejemplo, Louis Gluck, Margaret Atwood, Carver, Paul Celan, Anne Carson. ¿Cuál de todos ellos querrías que se quedase como parte de tu ADN de escritora? Yo siempre hablo de Carver porque me acuerdo perfectamente del día que leí Catedral. Y me quedé ahí, no sé, fue como una cosa que me hizo, una lectura que me transformó, igual es una palabra muy grande, pero que sí que me llegó, porque yo no sabía que se podían contar historias tan profundas con tan pocas palabras y que llegaran tan adentro, ¿no? Entonces a mí esa historia la verdad que me dejó noqueada y para mí Carver es el gran referente, supongo, porque empecé a escribir relatos un poco después de leer esa historia. Yo había escrito novela desde siempre, desde que era pequeña y como cosas largas, ¿no? Y me planteaba en plan, pues que tuvieran muchas páginas. No sé si me parecía como un sinónimo de calidad aquello de escribir más de 100 páginas, pero claro, de repente me quedé tan fascinada por esa historia y no lo sé. Y para mí, pues Carver es pues, mi gran maestro, si es que una tiene maestros en la vida. Pues, mucha gente, después está Lorrie Moore, Cheever, bueno, no sé. De ahí bebo mucho también. La poesía es una cosa que me atrae mucho. Yo no sé escribir poesía, soy tremendamente cursi, pero cuando leo los versos de Anne Carson o de Louis Gluck o de Sharon Olds, es como que me quedo viviendo ahí en el poema. Muchas veces porque no lo entiendo, porque tiene como algo que es opaco la poesía, que te conecta con esas partes como que no conoces de la vida, no sé. Pues muy bien, ya que lo mencionas, ¿en qué momento vuelves a la novela? A la novela, bueno, yo ya he hecho novela. Mi anterior libro es ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Es una novela. Entonces, ahora estoy escribiendo una novela también, una novela familiar. Así que bueno, pero esto como es una cosa más de investigación y tal, que yo creo que me llevará más tiempo. Laura Ferrero, encantados de haberte tenido empleo suelto. Y ya sabes, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Ah, genial, muchas gracias, ¿eh? Aquí seguiremos recordando que alguna gente existe. Exacto, algunos sí. Muchas gracias. Quality Makers, los obradores de la buena literatura. En este episodio presentamos a Editorial Pepitas de Calabaza. Nos atiende Julián Lacalle. Identidad. Ninguno. Nunca. No iniciamos este camino pensando en montar una empresa editorial, sino en publicar libros. Y no conocíamos tanto el medio como para pensar o querer ocupar ningún espacio. Y seguimos sin querer ocuparlo, desde luego. 23 años después. Y nada, no, básicamente no esperábamos nada, solo queríamos hacer libros para compartirlos con nuestros amigos y ahora resulta que los compartimos con mucha más gente, pero que no conocemos, pero esa era la idea y así seguimos, vaya. Mapa. Bueno, cuando empezamos un poco con la idea de apartar los panfletos en el peor sentido de la palabra, no en el bueno, de nuestro lado, ¿no? Estábamos en un ambiente social, en un trabajo muy crítico y tal, pero que no había ni una literatura de calidad, ni un espacio para la reflexión que no fuera la mera propaganda, ¿no? Y eso es un poco lo que planteábamos escapar.
Y bueno, pues a partir de ahí, pues es que el universo... Había una pintada en Logroño aquí que ponía, que es muy mítica cuando nosotros éramos pequeños, que ponía: el universo es la hostia. Y así es, o sea, el universo literario es la leche, ¿no? O sea, que decir, vas, pues como todo lector o lectora, vas saltando de un autor a otro, un autor te lleva a otro, con los clásicos más, ¿no? O sea, por ejemplo, pues eso, leer a los clásicos de la crítica social, pues leer a Kropotkin, te lleva a Bakunin, de Bakunin puedes ir a Darwin, o sea, quiero decir, es como ir saltando charcos, ¿no? Al final de la literatura, y si lees atentamente, siempre hay una nota a pie de página, ¿no? En la que te está invitando a leer un libro o a conocer un autor maravilloso. En lo que es el trabajo con los contemporáneos, pues la verdad es que se nos ha ido acercando gente que por una cosa u otra tenía una afinidad con lo que se estaba publicando, y luego, pues a nuestro alrededor tenemos gente con muchísimo talento, que nuestra tarea también un poco ha sido estar siempre muy pendientes de lo que se hace cerca nuestro, ¿no? Te voy a poner el caso muy concreto de Elvira Valgañón, es una amiga nuestra desde siempre, y pues hoy pues es una de las escritoras, a mi gusto, más interesantes del panorama actual, ¿no? Una editorial es sobre todo un ser vivo, ¿no? En todos los aspectos de la palabra, ¿no? O sea, la primera vez que se murió un autor que nosotros publicábamos fue como un shock, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que, claro, o sea, no es que esto nace, crece, se desarrolla, que también puede morir, pues las editoriales y los autores, pero quiero decir que una editorial es un animal, es un mamífero que está muy vivo, ¿no? Y bueno, pues en ese proceso entendiendo ese proceso de la vida, entiendes el proceso que se está desarrollando en Pepitas, ¿no? De reproducirse, de quererse, de desarrollarse, no sé. Anotaciones. Yo te podría decir, descubrir no descubrir a nadie, porque aquí quien descubre a la gente son sus madres cuando los paren, ¿no? Pero, por ejemplo, pues dimos a conocer a Iñaki Uriarte, que su primer libro está con nosotros. Hay muchísimos autores que sus primeros libros están con nosotros y se han quedado con nosotros, quiero decir. Pero, por ejemplo, pues Iñaki Uriarte vamos, es un bombazo a nivel, quiero decir, es uno de esos libros nuestros que estamos seguros que van a pervivir siglos casi, ¿no? Como quien dice. Y luego, pues yo qué sé, pues está Manuel Jabós también, que era su primer libro en castellano. Y bueno, pues poco después de publicar con nosotros, ahora ya es un periodista muy conocido, pero entonces no lo era tanto. Bueno, es un trabajo que también, o sea, que no es nuestro, o sea, estamos ahí acompañando al autor. También te digo que hay ahora mismo, por ejemplo, nos estamos centrando un poco más en esto, en buscar nuevas voces, en atender nuevas voces, y en los próximos meses van a salir cosas muy interesantes, primeros libros de gente muy interesante. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el caso de Paco Cerdá, que su primer libro salió con nosotros, los últimos, se convirtió en un fenómeno en el sentido de que, bueno, pues lo que él planteaba ha sido y sigue siendo tema de discusión, ¿no? Porque una gran parte del país está a punto de perecer, ¿no? O sea, territorios completamente abandonados, ¿no? Y ahora, por ejemplo, este año pasado le publicamos El Peón y, bueno, sin lugar a dudas es uno de los mejores libros que se han publicado en España este año. Bueno, es ansioso, que lo que nos impedía ser heroinómanos era que nos gustaba todo, ¿no? O sea, es decir, que no podíamos concentrarnos solo en una cosa, ¿no? El futuro es, por supuesto, para nosotros es un campo abierto. Ya han pasado tantos años que hemos tocado tantos palos que ya sabes lo que te interesa, lo que te gusta, lo que te puedes permitir, pero vamos a seguir trabajando en las mismas líneas, o sea, nos permitiremos pequeños lujos, ¿no? De libros que se salen un poco de tiesto, ¿no? Que no. Aquí, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, publicamos un libro que se llama Insultario, que es una concatenación de insultos que 2 amigos nuestros se mandaban por SMS al principio y luego por WhatsApp, ¿sabes? Vamos a seguir apostando por una narrativa de mucha calidad y quiero decir, en la que busque nuevos autores,
y por las cuestiones de pensamiento que nos interesan, los temas que creemos que hay que discutir, que muchas veces los planteamos y pasan completamente desapercibidos, pero otras veces van teniendo eco y bueno, pues nuestros libros, muchos de ellos forman parte de la discusión social, ¿no? Y que es donde queremos estar, ¿no? O sea, pues bueno, pues con todas las líneas, ¿no? Pues, pensar la tecnología, pensar el medio en el que vivimos, pensar el trabajo, pensar las cosas básicas, ¿no? Siempre desde una perspectiva independiente, en el sentido amplísimo de la palabra. Luis Martín Santos es, para la inmensa mayoría, el autor de una obra que formaba parte del currículum obligatorio del bachillerato, Tiempo de Silencio. Es también el autor de Tiempo de Destrucción, obra de 1975, y de un puñado de cuentos recogidos bajo el título de Apólogos y publicados en 1970. Lo terrible es que a la edad de 39 años cierra para siempre su obra literaria convertida en un anacoluto, una oración a medias. Para recomponer los hechos, hoy charlamos con Luis Martín Santos. La excusa es El amanecer podrido, un conjunto de relatos que 70 años después de escritos han tomado cuerpo de la mano de Galaxia Gutenberg, con edición de Mauricio Jalón. Y Luis Martín Santos, encantado de tenerte aquí. Hola, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí encantado de que estés, con pliegos sueltos. No hace falta recordar que hablamos con el hijo de Luis Martín Santos, autor. Encantados porque de repente se produce aquí una confluencia muy interesante de un autor que ha marcado a muchas generaciones, precisamente por ser parte del currículum de bachillerato, pero un autor también que fue moderno, en su momento quiso abrir caminos. Y me parece maravilloso que Galaxia Gutenberg, en colaboración con la familia y con el editor, se haya dado a luz esta obra de la que vamos a hablar enseguida. Son textos que habían quedado bajo custodia de la familia. ¿Qué ha sido de ellos en todos estos años? ¿Cómo han perdurado? Bueno, el libro, y como sabes, los autores son Luis Martín Santos y Juan Benet. Entonces, digamos, intervienen dos familias. Por un lado, los Benet, que tienen, pues que tenían copia de estos cuentos, que recientemente, cuando la familia Benet ahora acaba de entregar o de depositar en la Biblioteca Nacional, la biblioteca de Juan, y digamos que eso se quedó como un remanente y bueno, debido a una serie de peripecias, han visto la luz y se ha puesto el foco en estos textos. Y nosotros los hemos recuperado hace algunos años porque, digamos, los papeles o el legado literario de mi padre, como fue una muerte tan temprana y nosotros éramos tan pequeños, pues pasaron por diferentes manos, pues de familiares, albaceas y diferentes personas, de modo que, bueno, nos hicimos, digamos, conscientes del hallazgo hará una década, y los teníamos ya en cartera, los habíamos mirado, y bueno, ahora ha llegado el momento, la ocasión de, conjuntamente con la familia Benet, pues publicarlos. Bueno, la familia Benet en este momento, claro, es la que aporta los cuentos, porque se trata de cuentos, algunos son de Luis Martín Santos, unos pocos, menos cantidad, son de Juan Benet. Pero Juan Benet también participó en vida, porque de alguna manera él contribuyó a dilucidar ahí alguna autoría. Estos cuentos, en realidad, la titularidad, digamos, están escritos a cuatro manos. Corresponden a un periodo de formación de ellos cuando entablaron su amistad, cuando tenían Juan 21 años y Luis 24, tenían una pequeña diferencia de edad, se conocieron en Madrid y entonces, digamos que una especie de chispazo creativo que fundamentó esa amistad, su gusto por la literatura y sus ansias de hacer algo nuevo. Uno de las particularidades de estos textos es que no estaba claro la autoría. Tanto los Benet como nosotros no teníamos claros la autoría. Luego, después de un estudio más detallado, y ahora contaré una anécdota, pues se ha podido inferir que hay una serie de cuentos que realmente son de Luis Martín Santos, hay otros que son de Juan y hay un grupo de relatos que son indefinidos. Y sobre la
anécdota de la autoría de los textos es que a la hora de revisar los papeles, el legado literario de mi padre, la persona que era su prometida, Josefa Rezola, que conocía también a Juan, se los enseñó a Juan, este grupo de relatos, y Juan se los quedó unos días en casa y entonces los marcó como los que eran autoría de Luis y los que eran autoría suyos. No marcó todos, pero marcó una serie de cuentos. En la hoja se veía que ponía Luis o ponía yo. Entonces esos papeles los custodié yo cuando me los entregó Rezola, los custodié yo durante, pues eso, una década. Y al principio estaba un poquito pues perplejo de a qué querrá decir esto del yo y del Luis, ¿no? En los papeles, ¿no? Y hasta que al final Pepa me lo explicó. En el libro que acabáis de publicar, al final aparecen unas cartas que custodiaba la familia. Algunas son de Luis Martín Santos, otras son de Juan Benet. Y Juan Benet sí que dejó escrito sus reticencias. De hecho, incluso más allá, casi era reacio a que se publicaran estos textos. Sí. Pero que yo creo que es bueno, eso también eso lo hemos, por supuesto, sopesado y elaborado, pero hemos visto la idoneidad de publicarlos claramente porque estamos en un momento totalmente... Creo que es un trabajo muy curioso, aparte que los relatos están muy bien, pero creo que es un volumen muy, muy curioso. La selección de relatos que tenemos aquí es verdad que son la de autores en formación, aunque ellos tienen desde el principio, por lo que comentan también en las cartas, digamos, la decisión formada de querer convertirse en autores. No estamos hablando simplemente de tanteos, un cierto flirteo con la literatura, sino que ya había en ellos esa decisión de querer convertirse en autores. Sí, bueno, yo creo que el modelo de ellos dos como escritores corresponde un poco a los escritores de hace tiempo. Ahora la gente quiere convertirse en escritor y escritor significa triunfar profesionalmente y poder vivir de esta profesión, ¿no? Que es la escritura. Pero ellos eran dos, mi padre era médico, psiquiatra y Juan era ingeniero. Entonces, en su misma literatura, ese conocimiento, esa ampliación cultural, ese desarrollo inmenso que tienen, se expresa mucho luego en su literatura, pero ellos la literatura la entendían como la vivencia de una vocación, ¿no? Literaria, más que de una salida profesional. ¿Consideráis que esta selección de textos, digamos, en la antesala de lo que va a ser un escritor, arrojan luz necesaria para valorar mejor las obras tanto de uno como de otro, de Juan y de Luis? Hombre, dan pistas. En la serie de relatos que no está definida la autoría, cualquier ojo perspicaz puede detectar y decir, pues esto está claro que es de Luis. Hay uno, me parece que son los nichos verticales, por ejemplo, porque efectivamente, y esto lo apunta muy bien Mauricio Jarlón en el trabajo de edición, pues lo puede asignar a uno de los dos claramente por las pistas que se ven. A mí me gustaría destacar de este volumen y de estos relatos es que lo que más nos muestran es el espíritu atrevido, juvenil, iconoclasta, las ganas de subvertir un poquito el orden establecido incluso en el terreno literario. El libro está compuesto de los relatos, luego hay me parece que se llama el apartado Papeles Cruzados, que son estas cartas que tú bien has nombrado, esa correspondencia entre Luis, Juan, incluso luego mi tío, nuestro tío que también se ocupó de los papeles. Y además hay una carta que apareció además en pocos días antes de cerrar la edición. Es una carta que escriben a un crítico literario que en una de sus críticas utiliza el término bajorrealismo para hablar de un autor español de aquel momento. Y entonces Juan y Luis escriben esta carta que no sabemos si la llegan a mandar, pero hay dos versiones de esta carta en las que ellos hacen toda explican los fundamentos teóricos de este nuevo movimiento que es el bajorrealismo y defienden el uso de ese término para su movimiento, ¿no? De los que estos cuentos, digamos, serían la obra mayor hasta el momento, por lo menos publicada. Bueno, es una cosa muy, muy pintoresca y muy, muy divertida.
muy divertida porque ellos son conscientes y de alguna manera quieren mostrar que bueno, pues tienen ya capacidad de plantear las líneas maestras, ¿no? de una obra. Perdona, Santiago, te lo voy a hacer porque tengo la carta delante. Sí. Se titula, y esto viene como en un facsímil también, se titula Carta abierta a Moreno, y habla, te voy a leer un poquito, pero dice en el número 2 de Correo Literario, hemos visto empleada bajo su firma la denominación de bajorrealismo, para designar un modo literario en el que, según usted, puede ser incluida la novela de Carreño Las últimas horas. Es por ponerlo en el contexto de lo real y que no se cree solo en la anécdota. Dice, se da la curiosa coincidencia de que nosotros y dentro de un grupo íntimo de amigos veníamos empleando desde hace aproximadamente un año, aplicándola a algo que en principio es también una manera literaria. Es así que, y usted comprenderá que es natural, nos ha sorprendido el que en su artículo de crítica se sirviese de tal palabra nueva que nosotros ya utilizamos familiar y privadamente. Hablábamos antes de que, de hecho, ellos tienen claro y asumen que esa fase de formación es necesaria. Plantean, de hecho, como estás explicando, su propio ismo, el bajorrealismo. Plantean ahí un breve manifiesto, unas líneas maestras. Pero además, a partir de estos textos que empiezan a componer, cuando ellos tienen aproximadamente 22, 25, están en ese entorno, entre ellos también debaten. De hecho, Juan Benet hace crítica de los textos de Luis. Luis hace crítica de los textos de Juan. Creo que Luis es bastante más suave que Juan cuando critica a Luis. Es posible que sí. Juan siempre se ha caracterizado por tener un ser muy, muy ácido, ¿no? Y crítico en sus acepciones, pero yo estoy seguro, y esto me lo confirmó Ramón Benet el otro día, por una correspondencia también que ha encontrado, que a Juan le afectaba mucho lo que decía Luis de él. Porque mi padre también igual no en lo público, pero le criticaba un poco su manera de escribir y bueno, Juan también se afectaba con eso. Lo que pasa es que luego ya mi padre no estaba y entonces el que pudo hablar, el que puede hablar, el que tuvo la voz durante muchísimo más tiempo y que desarrolló una carrera literaria increíble es Juan Benet. El motivo de esa, vamos a decir, alejamiento que hubo entre ellos en vida, bien, deducimos que en parte debe ser por el hecho de la vida profesional de cada uno de ellos, que la mantuvieron toda su vida. Pero hubo también, o pudo haber, discrepancias de tipo artístico, de tipo en el enfoque literario, que provocaron también ese alejamiento emocional. Vamos a ver, ellos los dos se casan en 1995, entonces con los matrimonios y los hijos, mi padre deja Madrid y se va a vivir a San Sebastián. Entonces hay un alejamiento primero físico. Corre por ahí una anécdota que también se cuenta y que la cuenta el mismo Juan en el Memento, que también está incluido ahí. Le escribió a mi padre tardó bastante en enviarle una opinión sobre Tiempo de silencio y que cuando lo hizo no fue de la manera más afortunada. Pero bueno, eso es un poquito como el Sálvame, ¿no? de la literatura. Por supuesto que hubo rivalidades, pero yo creo que el ambiente de donde se movió es de una grandísima amistad y este libro de alguna manera está creado en ese espíritu, ¿no? ¿Hay recuerdos todavía que mantengáis no solo de la relación entre ellos, como hijo de Luis en su casa? Sí, bueno, yo he escuchado muchas conversaciones pues a mis tías, a las Lafón, hablar de Juan muchas veces, a mi abuela también. De hecho, yo recuerdo, yo creo que no sé si... O sea, la última vez que he visto a Juan Benet fue en el restaurante Siete Puertas en Barcelona, que estaba comiendo con mi abuela y con mi hermana. Yo era pequeño, no sé si llegaría a tener 12 años, y Juan estaba también ahí comiendo, no sé si estaba con Emma Cohen o estaba con alguien, con una de las relaciones que tuvo, con una amiga, no sé con quién estaba. Y bueno, pues se acercó a la mesa y estuvo intercambiando pues una conversación así con mi abuela y a nosotros, no sé qué nos dijo, cuando vengas a Madrid ven a verme, yo qué sé, esas cosas que se dicen dentro del ámbito de lo familiar, de los afectos y de todo esto, ¿no?
De cara ahora al trabajo que habéis asumido los hijos, empiezan al principio vuestro tío, como has mencionado, lo continúan luego los hijos, ese trabajo del mantenimiento que supongo que tenéis, la idea de que no se pierda ese legado. ¿En ese trabajo os empuja más el rigor literario o la emoción de hijos, de que se mantenga aquí esto que hizo mi padre? Vamos a ver, tú has comentado al principio que Tiempo de Silencio fue lectura obligada en el bachiller y eso realmente provocó que varias generaciones de lectores leyesen en su juventud Tiempo de Silencio. Algunos rechazaron, hubo muchísimos que para ellos fue una novela esencial. El hecho es que ahora yo lo que he observado es que, claro, según va avanzando la franja horaria, es decir, la de las edades, ahora si tú me parece que llegas a los 35 años, por debajo de 35 años hay mucha menos gente que conozca lo que es Tiempo de Silencio. Por encima de 35 años la memoria está muy clara y muy bien mantenida, ¿no? De hecho, ya te digo, yo cuando muchas veces, a mí es una de las cosas que me ha tocado, por aquí en Madrid me sé quién es Luis Martín Santos y todo el mundo se te cuadra, ¿no? Sobre el ámbito literario y de, ostras, Tiempo de Silencio. Es como una expresión que me ha pasado un montón de veces. Lo que nos empuja, pues es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, el cariño y por otro lado, la conciencia de la importancia del trabajo, que yo creo que Tiempo de Silencio sigue siendo una novela increíble. Creo que mi padre era un escritor espectacular. O sea, no bueno, lo siguiente. Y tengo una conciencia de ello grande. Entonces es, bueno, pues compartirlo, ¿no? Que la gente lo sepa y poder compartir ese disfrute, porque en estos textos yo creo que, por lo menos la gente que lo ha leído en general, todo el mundo le está pareciendo una cosa un documento muy valioso, muy interesante, muy oportuno y si nunca está de más. No, por supuesto que no, nunca está de más. Yo creo que es un texto necesario que habéis publicado. También para mí me ha divertido porque la literatura española entre los escritores pues siempre está un poquito, no como dividida, pero siempre ha sido como los venetianos y los martinsantianos de alguna manera, ¿no? Y creo que es una categoría que igual puede ser una invención de mi cabeza, pero me consta que los hay, sobre todo en la corriente de los discípulos de Benet, aquellos que conocieron a Benet, los que iban con la tertulia con Benet, que fue todo después de mi padre, y maneras de escribir también muy diferentes. Entonces, este volumen realmente, o sea, no es que alimente eso, pero demuestra que eran dos grandes amigos y el verles trabajar juntos creo que es muy bonito. Creo que es muy desmitificador también. Sí, y sobre todo creo que se capta perfectamente cómo asumen la idea de no vamos a repetir esquemas. Estamos aquí, pero estamos para aportar algo al mundo de la literatura. Recuerdo hablando una vez con Ángel Luis Prieto de Paula, que decía, ¿qué son los libros clásicos? Los libros clásicos son los que se estudian en clase. Y desde luego no tenemos ninguna duda en decir que Tiempo de Silencio es un gran clásico. Creo que efectivamente estamos en un momento en que el pasado reciente se va quedando ahí un poco en sombra, pero no tardaremos en recuperar a los autores de aquella época. Creo que este libro contribuye a que recuperemos la valoración y la aportación que hicieron. Tengo una última pregunta que siempre se me suscita cuando un autor que apunta maneras, como es el caso de tu padre, un autor que ya tiene el dominio, tiene las herramientas bien afiladas, el dominio de la técnica narrativa, ve truncada su vida muy, muy pronto. ¿Qué duda cabe que hubiera evolucionado? ¿Cómo hubiera evolucionado? No lo sabemos, pero te hago una pregunta. ¿Qué libro de los que ahora consideramos importantes, de autores actuales, crees que habría escrito tu padre? No sabría decirte. ¿O cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas un poco Paul Auster, un poco David Grossman? Para mí, o sea, el tema de mi padre era la novela inacabada que fue Tiempo de Destrucción, ¿no? Es ahí donde él realmente daba un paso más allá de Tiempo de Silencio, y el mismo Carlos Barral decía que Tiempo de Destrucción era la segunda parte de Tiempo de Silencio, en el que se expandían muchísimo de los temas que tomaban el primero y habría muchas vías. Yo creo que el libro ese es el libro que mi padre estaba escribiendo, y ese sería
la siguiente novela que yo recomiendo, dentro del programa de recuperación que estamos haciendo, yo creo que terminaremos haciendo algo con esa edición. Yo creo que es otro libro que hay que leer para terminar de comprender a Martín Santos. Muy bien, pues nos encanta esta foto fija con la que despedimos a Luis Martín Santos. Creo que este libro es la oportunidad de zambullirse en el universo Luis Martín Santos y de recuperar toda esta generación que, como decíamos, abrió caminos y de hecho abrió caminos duraderos, porque todos los autores posteriores de alguna manera son herederos, siguen por la senda trazada por Luis Martín Santos, Juan Benet y algunos pocos que dijeron que España necesitaba nuevos aires y nuevos rumbos. Sí, simplemente sí que me gustaría agradecer primero y luego resaltar el trabajo de Mauricio Jalón. Ha hecho un trabajo fantástico organizando los relatos, porque me parece que son 67 relatos de muy difícil categorización. Entonces él lo ha distribuido en 7 categorías, que son, te lo digo para los oyentes, seguro que les gusta. Uno se llama Mirar, y al principio, luego es Extrañeza del lugar, del amor y la carne, El animal que irrumpe, Raros y angélicos, El disparate, lo grotesco, la violencia y esa voz. Son 7 categorías en que reúnen los cuentos, porque los cuentos, ya te digo, hay 2 un poco extensos que van al principio y los demás no son microrelatos tampoco, hay alguno, pero no son más amplios, pero la temática es muy, muy variada. Está desde el disparate, lo grotesco, hay cosas surrealistas, hay cosas que parecen kafkianas, hay cosas con humor, en fin, es irreverentes, anticlericales de alguna manera, antimilitaristas también, o sea, tiene un carácter, son muy provocadores. Entonces, Mauricio nos ha encantado porque ha hecho un trabajo muy, muy no neutro, sino que ha sabido ordenar, ha sabido contar lo que hay que contar y no añadir nada que no haya que contar. Y luego ha añadido el volumen, viene completado por el apéndice en el que vienen primero 2 odas, una oda que canta, que escribe Juan Benet a Luis Martín Santos y una respuesta a Luis Martín Santos a Juan Benet. Luego está un texto de Juan que se llama Luis Martín Santos, un memento, que viene incluido en uno de sus libros más legibles, iba a decir, o por lo menos más conocidos, que se llama Otoño en Madrid, en el que son 16-18 páginas de una pieza maestra en el que Juan habla de ese Madrid de los 50, habla de mi padre, de su amistad, habla de un montón de cosas que son realmente entrañables. Es muy bonito. Y luego está la correspondencia. Entonces, Mauricio ha hecho un trabajo estupendo, es lo único que puedo decir y quiero resaltarlo. Mauricio, que es editor, filólogo y editor, que ha sido editor de Barral, ha sido editor de Benet, es una persona que tiene la formación y la experiencia como para cometer un trabajo tan complejo como este y resolverlo con auténtica maestría. Pues nada, encantado de haberte tenido en Pliego Suelto. Aquí estamos esperando si decidís hacer una reedición de algunos de los libros y, como siempre, para mantener el legado Luis Martín Santos. Muchísimas gracias, Santiago, a vosotros. Un abrazo. La novela que presentamos hoy recrea la vida de una mujer inmensa, María Lejárraga, también conocida como María Martínez Sierra, de la que iremos añadiendo detalles a lo largo de esta charla. Pero empecemos por el texto. Vanessa Monfort, autora, ¿dónde, cómo, cuándo surgió el detonante de esta biografía? Bueno, pues como nuestra querida María Lejárraga, entre otras cosas, traducía a Pirandello, lo mío fue una cuestión muy pirandélica. Fue un personaje en busca de autora, porque no me puedo atribuir el mérito de haberla encontrado yo. Había escuchado hablar de ella, porque aparte de novelista soy dramaturga, y había oído como todos campanas sin saber muy bien dónde, que si era colaboradora, que si había participado en los personajes femeninos de la obra de su marido. Pero claro, cuando el Centro Dramático Nacional me encarga escribir la primera obra de ficción sobre María Lejárraga,
es en ese momento cuando empiezo a investigar, doy con los familiares, que eso sí se lo he prestado a Noelia en la novela, porque fue tal cual. Yo me fui colando por los portales de la Casa de Oriente porque me habían dicho que los descendientes de Lejárraga vivían allí, que debían tener como 100 años, por lo cual no sabía si estaban vivos o no. Y finalmente encontré a su ahijada y a su sobrino nieto, que han sido fundamentales para poder reconstruir la historia de esta gran mujer, porque bueno, pues conservan todas las cartas con los grandes protagonistas de la época y María, los manuscritos. Y claro, en ese momento yo todavía no tenía ni idea la dimensión, ¿no?, del personaje y lo que me iba a encontrar, y sobre todo que hubiera tantas pruebas de su autoría única, y que a día de hoy, que eso para mí he construido un thriller de época, pero el verdadero thriller es contemporáneo. Es cómo es posible que, habiendo tantos datos como yo misma me he encontrado, no se haya recuperado ya la figura de nuestra primera gran dramaturga española, ¿no? Va por ahí la siguiente pregunta, porque es verdad que había muchos documentos que hablaban de María Lejárraga, cartas, su propia autobiografía, pero es verdad también que no estaban lo suficientemente publicitados. Estaban ahí, incluso hay algún reportaje de Televisión Española del año 93. Tú enseguida has dicho que empiezas a hablar con la familia, empiezas a ver los documentos que tienen, pero claro, hay un momento que tienes un desborde tal que mi pregunta es, ¿por dónde empiezas a atacar aquello? Bueno, ese es el gran problema que tiene cualquier obra, novela o obra de teatro de época, ¿no? Me pasó ya con La leyenda de la isla sin voz. Además, yo, como también soy periodista, soy un ratón de biblioteca, no hay nada que me guste más que ponerme a documentarme, y me interesa todo, hasta los prospectos de los antibióticos de ese año, o sea, todo. Me lo leo todo. Entonces, bueno, hay que saber dónde parar, sobre todo porque, claro, soy novelista, y aquí lo más importante es contar una buena historia. No es un libro de texto ni es un ensayo. Con respecto a la documentación de Lejárraga, la verdad es que no había prácticamente nada publicado. Había una biografía novela de Antonina Rodrigo, que tenía unos años, que es bastante completa, pero está más volcada en la parte política y feminista. Luego, es verdad que había algunas cartas que por aquel entonces todavía no habían sido rescatadas, porque se habían perdido por ahí en una fundación. Había mucho material traspapelado en diferentes fundaciones. Por ejemplo, la Fundación Manuel de Falla, que ha sido otra de las grandes ayudadoras en este caso, Elena García Paredes, me enseñó un montón de cartas, manuscritos de María que estaban en la fundación, que conservó Falla en su momento, que era su gran amigo y colaborador. También la Fundación Juan Ramón Jiménez. Es decir, estaba una cuestión de rastrear no solamente las cartas que había en poder de la familia de María, es decir, las que recibió María, sino las otras, para poderlas juntar y cruzar, que algunas estaban deterioradas, otras no tenían fecha. Ahora, recientemente acaba de salir, justo después de la novela, el epistolario entre María y Manuel de Falla, donde se ve perfectamente cómo colaboran para escribir El amor brujo, aparte de contarse todos sus dramas emocionales, sentimentales, sus amoríos, sus desamores, sus cuernos, en fin. Pero vamos, aparte de todo eso, es una recopilación que acaba de salir ahora, por lo cual te puedo decir que información publicada, salvo su autobiografía, desaparecida porque se publicó y se censuró. Se publicó solo en México, y salvo la editorial Pretextos, en una editorial minúscula, nadie la ha vuelto a publicar y sigue desaparecida. No hay publicaciones de María Lejárraga. Ese documental de Televisión Española, un documental que iba muy por la superficie del personaje y que no ahondaba realmente, de hecho, hasta el punto de que hasta ahora constantemente, incluso en el mundo académico, se la llama colaboradora, cuando yo no puedo entender cómo se puede llamar colaboradora a alguien que tiene en su poder cartas de su marido diciendo, después de, en teoría, haber escrito todas sus grandes obras, como no quieres escribir ahora, estoy probando a escribir yo y le voy perdiendo miedo a los diálogos. En fin, no sé. Quiero decir que había información, por eso te decía que oíamos campanas, pero no sabíamos dónde. Se daba por supuesto que había colaborado y no se investigó mucho más. Solamente Patricia O'Connor y Alda Blanco, que sacó la novela, y que son ambas norteamericanas, curiosamente, ¿no? Además, dos personajes de tu novela, que son personajes reales y que aparecen curiosamente también en el reportaje aquel de Televisión Española. Es verdad que es muy superficial y además hace un enfoque, a mí me desconcierta, es un poco extraño el enfoque que hace. Vamos a decir que se hizo hace mucho tiempo y les faltaba el trabajo de Vanessa Monfort para afinar un poco más. Y tenían a las dos personas que a
mí me han dado más información a mano, porque Patricia y Alda, bueno, ellas siempre han defendido la autoría única de María, ¿no? Y una es la máxima autoridad en teatro español en el mundo y la otra una de las máximas autoridades en memoria histórica de la mujer. Entonces, bueno, no sé, por eso digo que yo creo que realmente no ha habido interés en rehabilitarla, pero no es una mujer silenciada más. O sea, eso sería muy superficial. Es como si hubiéramos perdido un clásico español por el camino. Estamos hablando de 90 obras y entre otras algunos clásicos, o sea, que están en el repertorio de las grandes orquestas del mundo como el Amor Brujo o el Sombrero de Tres Picos, ¿no? O ballets. Precisamente íbamos por ahí, porque la vida de María Lejárraga es en sí misma una novela, con diversas facetas de dimensiones considerables. Tenemos a la María escritora, de la que vamos a hablar enseguida, también a la María política. En fin, es un personaje tremendo, con una dimensión tremenda. 90 obras, nada menos, que se dice rápido. ¿Cómo te planteaste la obra? Porque, como digo, es en sí simplemente relatar su vida, es ya una novela, pero claro, tú hacías una aportación tuya como autora que también quiere hacer una aportación artística. Claro, es que además yo creo que también, aparte de la aportación artística, Santiago, es la mirada. La mirada es diferente. Yo creo que como investigadora, ya ha habido investigadores como las que hemos mencionado, que además me apetecía hacerles su homenaje. No solamente lo hice en la obra, en la novela, sino que lo hice en la obra de teatro también. Para mí era importante hacer un homenaje importante a esos investigadores, ¿no? Que son los... Pero es verdad que las publicaciones universitarias se quedan donde se quedan. Entonces, ¿cuál era mi labor cuando lo llevé al Centro Dramático Nacional y posteriormente a la novela? Acercarlo al gran público. Y luego ofrecer una mirada de autora a autora. Es decir, yo creo que si me la encargaron en su día, que no fue un encargo, fue un regalo. Yo soy muy fan de los encargos porque te salgan de tu lugar de confort y descubres cosas increíbles, ¿no? Y esta es una, porque ella es dramaturga, es novelista y escribió libretos. Yo tengo esas tres características. El mundo de la música no me es ajeno, tampoco sé cómo trabaja un libretista, por lo tanto... no tiene sentido que Manuel de Falla o Joaquín Turina no supieran quién era su colaborador porque trabajas estrechamente, te sientas a veces al piano con ellos. Es decir, no es una labor que uno haga y otro componga, no es así, ¿no? Y menos en aquella época. Mi mirada no es una mirada objetiva siquiera, es una mirada subjetiva. Es decir, yo sí tengo claro, por eso no puedo hablar de colaboración, yo sí tengo claro que autor es el que se sienta y escribe. ¿Y por qué lo tengo tan claro? Porque vivo de ello, es decir... O sea, yo tengo clarísimo cuáles son mis derechos de autor y si los puedo ostentar o no. Entonces, mi sensación es que en algunos casos, algunos investigadores siguen hablando de colaboración, de que son obras escritas en colaboración entre Gregorio y María, aduciendo que él pactaba, estructuraba las obras, que si se las encargaba, que si le daba feedback, le daba devoluciones. Bueno, es que en ese caso entonces el director del Centro Dramático Nacional tendría que haber firmado mi obra, mi editor tendría que haber firmado conmigo La Mujer sin Nombre y yo tendría que haber firmado con un montón de compañeros a los que les doy devoluciones habitualmente, hasta ponemos títulos unos a otros. En fin, quiero decir que hay un problema con la autoría. El concepto de autoría aún no está resuelto, aún no lo tenemos claro. De ahí que se den descargas y... O sea, no se tiene claro cuál es el patrimonio intelectual y qué es lo que... O sea, tú una idea no la puedes registrar. Un texto sí. Entonces, ella escribía, él gestionaba el éxito y dirigía. Y ya está. Quiero decir, es que ahora mismo el que tendría que aportar pruebas de que era el autor, y no las hay, es él, no ella. Entonces, mi mirada como autora es la que yo trato de plasmar en este libro para que de una vez por todas... Si es posible, aparte de que es verdad que una novela tiene más presencia, no solamente en el gran público, sino en la prensa. Entonces es difícil que tú y yo estuviéramos hablando, probablemente se hubiera publicado una reducidísima publicación universitaria, ¿no? De ahí lo de La Mujer sin Nombre, que da título a esta novela, que es también la biografía de María de la O. Lejárraga. En todo caso, ella es una persona, es verdad, que no firma. Es verdad que no tiene el reconocimiento público y, bueno, de ahí también la intención de la novela y de la obra de teatro firmado Lejárraga. Pero es una persona que tuvo una presencia tremenda. Todos sus colaboradores, todo ese elenco tremendo
de personajes importantísimos de la literatura, de la música, posteriormente también del cine, se codearon con ella se codeó con ellos, se trataron de igual a igual. Quiero decir, no aparecían los papeles, pero físicamente e intelectualmente tuvo un peso. Mucho. De hecho, hay como dos partes en la vida de María. Una es toda su aportación, digamos, literaria, donde está rodeada de los grandes prohombres intelectuales de la época, y ahí está más en un segundo o un tercer plano también por una autoocultación. Es decir, ella yo creo que es muy consciente de que sabe escribir y además lo que más ama en el mundo es el teatro, y que hay una diferencia entre una Pardo Bazán que además está en una posición, digamos, social muy importante. No es que María pertenecía a una familia burguesa, pero da lo mismo, quiero decir, no lo tenía tan fácil, entre comillas, para poder imponer bueno, voy a escribir. Y eso no le quita méritos a Pardo Bazán, que es una de las intelectuales más brutales que hemos tenido. Pero sí es cierto que además la novelista podía escribir en casa en el año 1900 mientras ponía un puchero y acunaba a un niño. De ahí el tema de la habitación propia de Virginia Woolf y demás. Pero una dramaturga no. Un dramaturgo tenía, por eso no había dramaturgas, tenía que acudir a las tertulias de los cafés de Madrid, donde había una ebullición brutal en lo teatral, había cafés concretos donde se pasaban los libretos a los directores, a los gerentes, y a estas tertulias no podían entrar las mujeres. O sea, es que no podían. Entonces, ella, digamos que utiliza, creo que bastante inteligentemente al principio, a Gregorio, hasta imaginándose que él también escribe, dándole parte del mérito y tal, para que sea él el que de momento firme las obras y tiene acceso a esos cafés, y además es un gran relaciones públicas, o sea que es un seudónimo vivo, es un alter ego que ella utiliza para llegar a los grandes teatros. Es que si no, no es que no se hubieran estrenado en el Cabaret de la Esquina, es que no se hubieran estrenado. Entonces yo creo que sabiendo todo esto, María utiliza esa ocultación. ¿Qué pasa? Que hasta entonces todo entra en una comunidad de bienes que, bueno, somos pareja, ya veremos quién firma más adelante, pero crea un monstruo que se hace muy famoso, que se va hinchando de ego poco a poco, porque claro, todo el mundo dice que es el gran autor, y además a mí me ha pasado porque he conocido a gente que hoy en día es negro literario, y un día le pregunté a uno, ¿cómo son capaces esos otros autores de aguantar esto y de hablar de esa obra que no han escrito? Y me decía, Vanessa, es que se les olvida. Es que se les olvida. Llega un momento en que el ego crece tanto y te dicen que eres tan maravilloso que te lo crees, ¿no? Entonces, claro, la segunda parte de la vida de María ya está, después del trastazo emocional con Gregorio, después de haberlo dejado, surge un feminismo que ya venía fraguándose en ella, y empieza su vida política. Y entonces ahí ya sale esos discursos que al principio le escribía a Gregorio, y Gregorio llegó a declamar discursos feministas, lo cual ya es kafkiano, ya aparecen en su propia voz. Y entonces ya esta es capaz de subirse a una mesa en el Ateneo cuando no tiene estrado y lanzar un excurso feminista, los deja a todos despeinados, ¿no? Y ya tiene su propia prensa, pero sobre todo como intelectual y como política, como miembro del Lyceum Club, en fin. Digamos que participa en toda esa vida política, y luego, por supuesto, en el exilio en Argentina, cuando ya publica con su propio nombre tanto sus biografías como sus traducciones. Ahí tiene sus discípulos, y de hecho en su 90 cumpleaños en Argentina participan todos los intelectuales de la época, la gran autora María Martínez Sierra. O sea, que ella, lo que pasa es que no tenía ese ego de autor, digamos que lo importaba más la obra que la exposición de la obra. Y luego dio con una persona que le encantaba lo contrario, con lo cual se juntaron el hambre con las ganas de comer. Claro, eso es lo que sale a relucir de la reconstrucción que haces de su vida. No es una renuncia a lo que ella hace, porque de hecho ella es una feminista, pero sobre todo es una persona muy inteligente, con un gran carácter, que está orgullosa de lo que hace, y además lo trabaja y se relaciona perfectamente bien y de igual a igual con gente que después sería premio Nobel de literatura, como en el caso de Juan Ramón, ¿no? No es una renuncia lo que ella hace realmente. Es que lo que ella vive es un expolio. Digamos que el primer plan está bien, ¿no? Que es, bueno, mientras estamos juntos, pues vamos a hacer esta comunidad de bienes y no me importa que vayas firmando tú. Es más, viven los dos del contrato de maestra de ella, con lo cual no se lo puede jugar, entre otras cosas, porque Gregorio es 7 años menor que ella, todavía no es ni director ni nada, ella no es ni autora ni nada, y tienen que vivir de ese contrato que, entre otras cosas absurdas,
le prohíbe subirse a un coche con un hombre que no sea su hermano o su padre, o su contrato será rescindido, y firmar obras públicamente, porque digamos que ser escritora es una profesión indecente para una mujer de bien, y que más que fuera a dar clase a tus niños, ¿no? Eras una especie de, yo qué sé, de subversiva y de cosa rara. Entonces, esto no lo podían hacer, con lo cual, mientras vivieron de ese contrato, ¿qué pasa? Cuando rompen ese contrato y cuando ella se dedica solo a escribir y él a dirigir, aunque él ejerza como el autor, ¿no? Cuando empiezan a tener éxito, Tú eres la paz, que es una obra que llega a alcanzar 50 ediciones, que se convierte en un boom también en Latinoamérica. Es el primer éxito de la pareja, y luego El ama de casa ya es un éxito, pero lo que ya es un éxito brutal es Canción de cuna, ¿no? Que es la obra que les lleva internacionalmente a todas partes, y luego detrás van muchas otras, que tuvo 5 adaptaciones al cine, una en Hollywood, otra en México, otra en Argentina, luego la de Garci, que conocemos aquí. O sea que no sé, vamos, que por Canción de cuna Gregorio ganó el Premio Nacional de Literatura, pero podía haber ganado el Nobel porque estaba rodeado de premios Nobel. O sea, quiero decir, estaba en su entorno Echegaray, Benavente, que era su mentor, y Juan Ramón, que era el gran amigo de ambos, sobre todo de ella. O sea, que no sé si ha habido más premios Nobel juntos que se hayan podido sentar en la misma mesa. Entonces fantaseaba, por supuesto, con el Nobel, porque de hecho tenía más proyección internacional que los anteriores, ¿no? En ese momento. Juan Ramón, Falla, hemos hablado también de grandes mujeres como Victoria Kent, las que se reúnen en torno al Lyceum Club, de toda esa gente con la que ella trató, con la que colaboró, con la que convivió. ¿Qué relación sospechas o deduces que más la marcó a ella como autora y como ser humano? A ver, yo creo que ella estaba enamorada de la obra de Galdós. De hecho, Galdós ejerce de mentor de la pareja desde muy pronto. De hecho, aparece en la novela como en el estreno del abuelo les dicen... Bueno, esto evidentemente no fue en el estreno del abuelo, pero se lo dijo. Por eso digo que es importante marcar que es una novela, recalcar que es una novela y que es ficción. Y de esa manera entramos en la parte emocional de los personajes, no es una biografía, ¿no? Él está de jurado en un premio literario de teatro, recibe Mamá, que es una de las obras que van a estrenar más adelante, no ganan ese premio, pero lo que les dice es que le ha sorprendido muchísimo es el tratamiento de los personajes femeninos, ¿no? Y claro, no olvidemos que Galdós era conocido por ser el escritor de las mujeres, y con el que las mujeres empiezan a sentirse reconocidas en una novela, ¿no? Que son mujeres de carne y hueso, que habla de las más pobres y de las más ricas y de las más conservadoras y de las más liberales, y las trata a todas por igual, ¿no? Entonces, María adoraba la obra de Galdós, con lo cual yo creo que fue la persona que más le marcó. Pero luego, como era traductora en 4 lenguas, no se dejó nada en el tintero, como ves. Pues las traducciones, por ejemplo, de Pirandello, bueno, de muchos, de Metternich y sobre todo de Goethe, las tenemos por ella, y ella amaba a Goethe. Sobre todo le hacía caso en algo que es importante en toda su obra después, que decía Goethe, y esto lo repite ya mucho en sus cartas: si tienes un monstruo, escríbele, ¿no? Entonces ella, por eso, a partir de un punto le escribe al amor perdido, a la traición, a la hipocresía social y a los triángulos amorosos, ¿no? Que fue su monstruo, y lo que dio al traste, ¿no? La relación de Gregorio con Catalina Bárcena, no solamente con su relación de pareja, sino con algo, te diría que hasta más importante, ¿no? Que es que había puesto todo su talento al servicio de ese nombre y de ese hombre. Entonces, claro, ella sabía que si perdía su relación con Gregorio, ¿cómo seguía escribiendo? Era una cosa complicada. Bueno, creo que la parte que nos falta por enfocar en esta tremenda vida, que es imposible resumir y saborear en una entrevista tan breve, pero hay una parte que quiero destacar, que es la María Lejárraga feminista. Es una persona con carácter, es una persona inteligente, no necesita que nadie le abra camino, ella misma abre camino, pero hay un momento en que sí que entra en contacto con otra serie de mujeres tremenda, que creo que se merecen una novela o 100 novelas, que son las mujeres que se reúnen en el Lyceum Club. El pensamiento de María Lejárraga de hace 100 años sigue teniendo vigencia dentro del feminismo.
Absolutamente, porque bueno, ella defiende algo muy importante que a lo mejor a nosotros ahora no nos afecta tanto, pero sí afecta a otros países, ¿no? Que por ejemplo es la educación de la mujer como pasaporte para la libertad. Es decir, la primera vocación de María, aparte de la escritura, es ser maestra. Y esto es algo importante en ella, porque ella hace muchísimo por la educación de la mujer. Es decir, hay momentos hermosísimos en Una mujer por caminos de España, que esa biografía sí ha sido publicada recientemente por Renacimiento, que es toda su etapa propagandista. Ella tenía un propagandismo cultural, sobre todo, ¿no? Como le podía pasar a Lorca. Es decir, no vas a ver en ella discursos muy inflamados, ni feministas, ni políticos. Es decir, ella lo que le importa es la igualdad y le importan especialmente los desfavorecidos, ¿no? Entonces, lucha muchísimo cuando es parlamentaria por Granada contra el caciquismo, sobre todo, es decir, ayudar a los campesinos a que tengan sus derechos y a que tengan un libre pensamiento y no tengan que votar lo que les dicen los caciques, es decir, que tengan sindicatos, ¿no? Ella crea, por ejemplo, aparte del Licio, un club que bueno, sabes que lo llamaban peyorativamente en la prensa el Club de las Maridas, porque decían que todos tenían un marido célebre, ¿no? Pues María tenía a Gregorio Martínez Sierra, luego estaba Zenobia, que tenía a Juan Ramón, luego estaba María Teresa León, que bueno, a su marido lo dejó por Alberti, pero Alberti, que ya estaba por allí, también, pues bueno, fue un gran escándalo, porque estos estaban totalmente en doble adulterio, pero es que a María Teresa León y Alberti les importaba 3, ¿no? Luego estaba Colombine, que estaba con Gómez de la Serna, o sea, era una cosa, pero que todas eran mujeres independientes, con un pensamiento independiente y grandes intelectuales, ¿no? Pues ahí está Colombine, nuestra primera corresponsal de guerra, entre otras cosas, María Teresa León, gran poeta, en fin. Que estaba María de Maeztu, otra que no era precisamente límite intelectualmente, ¿no? Que estaba a cargo además de la residencia de señoritas, que fue un proyecto brutal. Entonces, bueno, estaba el Lyceum Club por un lado. Pero María se daba cuenta, dijo un día, es que esto está muy bien, porque además ahora se dan de tortas todos los intelectuales de la época, desde el propio Juan Ramón hasta Valle Inclán, para dar charlas en nuestra primera tertulia femenina, que además luego tuvo ramificaciones. Había un Lyceum Club muy importante que surgió en Barcelona también, ¿no? Entonces, bueno, ella se da cuenta que está muy bien haber hecho eso, porque de hecho ahí, como está Victoria Kent también, y Maeztu y demás, y Clara Campoamor, pues es un buen compendio de científicas, abogadas, literatas, que la prensa, digamos, conservadora femenina de la época, que luego se convirtió también en la sección femenina, dice que si fuman, que si beben, que todo eso era verdad, pero que si medio hacían orgías, que si atentaban contra la familia convencional, también era cierto. Pero aparte de eso, surgió de esas tertulias muchísima legislación importante para la igualdad, el voto femenino, la declaración de legitimidad de los hijos ilegítimos, la ley del matrimonio civil, o sea, vamos, que aparte de fumar y beber, que también hacían muchas otras cosas. Entonces, María se da cuenta que todo eso está muy bien, pero que no dejan de ser, ella misma dice, un grupo de burguesas que se reúnen para que puedan ir a esas charlas y a esos cursos más mujeres parecidas a ellas y hombres, ¿no? Entonces crea la Cívica. ¿Qué es la Cívica? La Cívica es una asociación de la que llegaron a formar parte unas 2.500 o 3.000 mujeres. Estamos hablando ya de la Segunda República, estaba aquí al ladito, enfrente de las Cortes casi, ya era parlamentaria, y es para mujeres desempleadas. Entonces, lo que no se hacía desde el gobierno en ese momento lo empieza a hacer ella, que es darle todo tipo de formación, desde física, química, historia, oratoria, política, teatro. De hecho, el grupo de teatro amateur se lo encarga nada menos que a García Lorca. Y entonces hay mujeres sin recursos y que están en momento de desempleo, les dan gratuitamente toda esta formación. O sea, quiero decir que es una mujer que hizo muchísimo, o que luego se iba por esta España del hambre terrorífica, que tiene unas escenas que parece que es un campamento en la zona más paupérrima de África, que ella está dando charlas y se caen al suelo por inanición y llevan a los niños colgando de pechos flácidos. Hace unas descripciones de la España del hambre brutal. Y entonces ella, cuando llega a dar un meeting,
como el encargo realmente es que acaba de aprobarse el voto, pero las mujeres aún así temen que no salgan a votar. Entonces, cuando llega un mitin y solamente hay hombres, obviamente, en un pueblo por ahí, por Granada, dice, ¿dónde están las mujeres? No empiezo hasta que no estén las mujeres, ¿no? Y entonces cuando se le ponen un poquito así beligerantes, dice, bueno, es que a las mujeres no les interesa esto, pero bueno, es que utiliza las propias armas de ellos, ¿no? No, es que vosotros no os podéis imponer a vuestras mujeres. Si yo fuera hombre, mi mujer iría donde yo le dijera, y así se las traían. O sea, y una vez las tenía ahí enganchadas, claro, para esas mujeres, ver para empezar una mujer subida en un estrado, siendo ella la que da el mitin, era una cosa insólita, insólita. Y lo que les decía era, pues eso, ¿cuántas sois en este pueblo? ¿Sabéis contar? Sois más que hombres. Ahora podéis votar, y podéis votar a una mujer como yo, que va a defender vuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, es que es apasionante, ¿sabes? Podría pasar 3 días y medio o 4 hablando de ella, como ves. Pues mira, voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con el sentido de tu obra. Es una novela de recreación histórica, y nos ocurre siempre cuando leemos recreaciones históricas, sobre todo cuando son temas apasionantes como este que estamos tratando, que tenemos la necesidad de, como lectores, adoptar un estado de ánimo, voy a decir. Puedo leer tu texto con arrobo y disfrutarlo como una recreación de una época fascinante, pero ¿es posible hacerlo también como un texto actual, reivindicativo, que tiene algo que decirme sobre el día de hoy? Yo creo que sí, por lo menos a mí ella me ha dicho mucho de lo que vivimos a día de hoy, ¿no? Yo creo que todos somos resultados, pero no solamente las mujeres de hoy en día, sino los hombres, somos resultados de esa época, ¿no? A ver, para empezar, lo que te comentaba, es muy extraño, que es una cosa que un poco yo he dejado ver en la novela a través del personaje actual, Noelia Cid, esa directora, que de repente está buscando cómo documentarse sobre un autor y se encuentra que detrás hay una autora, ¿no? Y es cómo es posible que no solamente María Lejárraga, sino, bueno, María Lejárraga porque es un caso tan excepcional que ya es que llama, clama al cielo, pero ¿cómo es posible que determinadas autoras o artistas no se sigan estudiando? Por ejemplo, porque yo en la universidad, yo he estudiado periodismo, y en periodismo, entre otras cosas, por si acaso te daba por especializarte en arte, pues estudiabas tenías 3 años de historia del arte, creo recordar. ¿Por qué yo no he estudiado a Maruja Mayo? ¿Por qué no he estudiado a las pintoras del 27? ¿Por qué no he estudiado a María Blanchard, la madre del cubismo? O sea, ¿por qué no he estudiado a Concha Espina en el colegio? ¿Por qué no he estudiado a María Lejárraga en mi primera infancia? Porque a mí me habría venido maravillosamente bien saber, yo que quería ser, bueno, yo creo que novelista desde los 6 años, pero es que a los 11 ya dije que quería ser dramaturga, que cómo se hacía eso, porque vi un Calígula de Camus que me dejó de una pieza. Entonces, claro, y yo decía, pero no hay mujeres que escribieran. Bueno, yo tenía pues eso, las referencias de autoras casi de los años 60. Pero a mí me habría encantado saber que una mujer en los años 30 era capaz de estrenar en Broadway y de que adaptaran sus obras al cine. Me habría dado muchos ánimos, es lo que quiero decir. Si no, te tirabas como un pozo sin agua, ¿no? O sea, una piscina sin agua. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísima reflexión que hacer, y luego tiene un feminismo, sí, que respondió a tu pregunta también de antes, hilándola con esta, muy moderno. Es decir, ella hace un feminismo en el cual no saca de esa lucha al hombre. Más bien lo considera un aliado, ¿no? O sea, piensa que no se puede conseguir sin la complicidad del hombre, lo cual es cierto, porque además es el primer interesado en que todos vivamos mejor. Entonces, apuesta mucho, como te decía, por la libertad a través de la cultura. Y eso es importante para hombres y para mujeres, porque los niveles de analfabetismo en esa época en los hombres también eran muy importantes. Es decir, la cultura nos da libertad, ¿no? Entonces, tiene ensayos además y discursos tremendamente luminosos que hoy en día yo creo que nos tocarían más emocionalmente que los más beligerantes que se empeñan más en dividir que en sumar. Yo creo que la sociedad actualmente, y esto lo he dicho hasta la saciedad en Mujeres que compran flores también, está más que preparada para practicar un feminismo donde entremos todos.
y que no sea la lucha de sexos, sino la complicidad de los sexos, que no se hable de sexo opuesto, sino de sexo complementario, ¿no? Esta es mi forma de pensar, ¿no? Esta mujer dice cosas como: mujeres de España, hay algo tan grande que las está esperando. Nunca el placer, nunca el saber ha cortado las alas del ensueño. Estudien, busquen en los libros, ¿no? Y luego se dice: dejen de bordar. Esos horribles bordados que a quién le importan, ¿no? O sea, qué pérdida de tiempo, ¿no? Que si el petit pois y lo otro, en fin, que no. Que hay que buscar en los libros, pero también había que convencerlas de que eso estaba bien. Pues Vanessa Monfort, María Lejárraga, qué buena pareja para dedicarnos a buena literatura en esta novela que acaba de publicar Plaza y Janés, La mujer sin nombre, y bueno, creo que da pie para seguir picando y cavando y descubriendo aquella generación de mujeres y hombres brillantes, maravillosos, que creo que injustamente han quedado un poco en el olvido. Así que muchísimas gracias por este libro. No, gracias a ti, y es verdad que tenemos que recuperar a esa maravillosa e increíble Edad de Plata, ¿no? Que fue un encuentro mágico entre seres geniales y extraordinarios. Muchísimas gracias por estar aquí. Episodio dirigido por Santiago García Tirado, con la colaboración de Ricardo Iván Paredes. Pliego suelto, 2021.